Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este episodio discutiremos los eventos de 2014. Carly McBride, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas después de visitar la casa de su exnovio. Después de recibir un informe de persona desaparecida, la policía inició una investigación. Sin embargo, las autoridades tardaron casi 2 años en responder a la pregunta: ¿dónde se ha ido Carly? Carly nació el 14 de abril de 1983, en la familia de Steve McBride y Lorraine Williams. Era una niña alegre y extrovertida que tenía un fuerte vínculo con sus padres. Carly se volvió cada vez más problemática a medida que crecía, y comenzó a abusar del alcohol y las sustancias ilegales. No obstante, hizo un esfuerzo por superar sus adicciones perjudiciales. Carly tenía 31 años y vivía en Belmont, Nueva Gales del Sur, Australia, en 2014. Era madre de 2 hijos. William tiene 7 años y Cadence tiene 3 años. Carly tuvo hijos con varios hombres, pero no pude encontrar ninguna información sobre su relación con sus exparejas. Sin embargo, sabemos que el padre de Andrew Easton Cadence fue una de las últimas personas en ver a Carly. Carly buscó tratamiento en 2013 para superar su adicción a las drogas. Mientras estaba allí, conoció a Sally Kenneth Newson y su amistad se desarrolló en algo más. En agosto de 2014, Carly y Sally comenzaron a pasar casi todo su tiempo juntos. La pareja discutía ocasionalmente, pero parecían ser felices en la superficie. El 30 de septiembre de 2014, Sally llevó a Carly a Muswell Brook, donde su hija de 3 años, Cadence, vivía con su padre, Andrew Easton. Carly vino a quedarse con ella por unas horas. Entró en la casa de su expareja alrededor de las 12:30 p.m. Sally no se quedó con ella, pero acordaron que él regresaría en unas horas. Sin embargo, cuando Sally llegó para recoger a Carly, ella ya no estaba presente. El expareja de Carly, Andrew Easton, afirmó que pelearon. Así que Carly se fue. Planeaba visitar el McDonald's más cercano, que estaba a unos 20 minutos a pie de la casa de Andrew Easton. Estaba perpleja de que Carly no hubiera llamado para decirle dónde la esperaría. Sally comenzó a dirigirse a ella como él mismo. Dado que todos los intentos habían fallado, Sally le condujo hacia McDonald's, donde supuestamente planeaba detenerse en el camino. Miró a su alrededor, con la esperanza de ver a Carly sentada en algún lugar esperándolo. Sugirió que su teléfono se había quedado sin batería. Pero Carly no estaba por ninguna parte. No estaba en McDonald's ni cerca, donde se suponía que debía haber ido. Sally le condujo por las calles de Muswell Brook durante un rato. Pero fue en vano. Carly parecía desvanecerse en el aire. Cuando no regresó a casa en Belmont esa noche, Sally llamó a la policía. Los detectives le preguntaron sobre lo que había sucedido. Sería exactamente lo mismo, cada vez. La dejaba y ella salía y se dirigía a la puerta principal. Ella sostenía a su hija en sus brazos, se daba la vuelta y me despedía con la mano. Newson dijo que me llamaría y me enviaría mensajes de texto 2 veces durante cada visita para informarme que estaba bien. Pero ese día en particular, la dejé alrededor de las 12:30 p.m. y todo cambió. Y no volví a saber de ella. Nada. Le envié un mensaje. La llamé, pero el teléfono simplemente sonó. Newson dijo que llegó a la casa alrededor de las 4:30 p.m. Como de costumbre fui a recoger a Carly, solo para que su ex me dijera que ella se había ido después de una discusión esa misma tarde y que estaba caminando a unos 2 kilómetros hacia un McDonald's. Sin duda, surgió la siguiente pregunta. ¿Se fue Carly de la casa de su expareja? ¿O Andrew Easton estaba ocultando algo? Su historia sugería que él fue la última persona en verla. Sin embargo, ningún otro testigo pudo confirmar que Carly realmente había salido de su casa. La policía entrevistó a los vecinos y a las personas que vivían a lo largo de la ruta de Carly hacia McDonald's. El hecho de que nadie la haya visto ha alimentado las sospechas sobre su expareja. Desafortunadamente, ninguna cámara de vigilancia cerca de la casa de Andrew Easton pudo confirmar o negar su afirmación de que Carly salió alrededor de las 2 p.m. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de McDonald's, los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que ella hubiera estado presente. La policía investigó los campos detrás de una zona residencial cercana en busca de pistas. Sin embargo, el investigador principal en este caso declaró que no se había descubierto nada particularmente notable y que la investigación continuaría. Instaron a cualquier persona con información sobre la desaparición de Carly McBride a ponerse en contacto con el departamento de policía. La última vez que fue vista llevaba jeans azules, sandalias y una camiseta amarilla.
y llevaba un bolso color beige. Después de obtener una orden de registro, la policía investigó la casa donde Carly fue vista por última vez. Un grupo de policías fue allí, con la esperanza de encontrar pruebas que arrojaran luz sobre lo que había sucedido con la madre de 2 niños. Sin embargo, después de registrar la casa de Andrew Eastern, la policía no descubrió nuevas pistas. Nada indicaba que se hubiera cometido un crimen en esa casa. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo sospechoso. Descubrieron que la cuenta de Facebook de Carly fue eliminada unas horas después de que desapareció, antes del informe oficial de su desaparición. La misteriosa eliminación de su cuenta de redes sociales suscitó muchas preguntas, incluyendo si la eliminación de la cuenta y la desaparición de Carly estaban relacionadas. ¿Fue ella quien eliminó su cuenta o fue alguien más quien lo hizo? ¿Por qué se eliminó la cuenta? Quizás los mensajes de Facebook contienen información sobre lo que ocurrió, por eso se eliminó la cuenta. Para conocer las respuestas a estas preguntas, los detectives se dirigieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la esperanza de que pudieran ayudar a restaurar la cuenta de Carly y determinar quién la había eliminado. El análisis de datos de Facebook se lleva a cabo en su sede en Menlo Park, California. Sin embargo, el sargento Wright declaró que los amigos de Facebook de la Sarah McBride podrían ayudar a la policía de Nueva Gales del Sur. Nos preguntamos si alguien tuvo contacto con Carly a través de Facebook u otras redes sociales en los días previos a su desaparición. Si alguien nota algo inusual, por favor comuníquese con nosotros y háganoslo saber. Hizo esta declaración a la luz del momento en que se cerró la página de Facebook, y en el contexto de la desaparición creemos que es muy sospechoso. Sin embargo, puede contener información importante sobre lo que le sucedió a Carly. Los padres de Carly no podían creer que su hija simplemente hubiera huido para comenzar una nueva vida. Kylie Smith, una amiga cercana y compañera de piso, dijo que no ocurrió nada inusual mientras hablaba con Carly por teléfono y viajaba a Muswell Brook. Era muy sencilla. La describiría como un espíritu libre. Era relajada y simplemente disfrutaba de la vida. La señorita Smith afirmaba que siempre estaba ahí para sus amigos. Si tenías un mal día, ella lo sabía y te contactaba. También hizo una súplica. Cada día nos despertamos sin idea de lo que ha pasado. No sé dónde está. Ella afirmó que debes tener conciencia para presentarte con alguna noticia. Por favor, danos algo. La policía registró minuciosamente el área donde Carly estuvo antes de su desaparición. La búsqueda involucró perros, buzos de la policía que registraron el río Hunter y sus alrededores, y patrullas aéreas y en motocicleta. Y sin embargo, nada de esto ayudó a encontrar rastros de Carly McBride hace meses, y la investigación no arrojó resultados. Carly no dejó ninguna huella digital. Nunca encendió su teléfono después de su desaparición. Sus cuentas de redes sociales estaban inactivas y no usó ninguna tarjeta bancaria. Los investigadores comenzaron a creer que Carly ya no estaba viva. Los padres de Carly pidieron ayuda para encontrar a su hija 9 meses después de que desapareciera. Se unió a ellos el detective Timothy Seymour, quien podría ayudar solicitando cualquier información relevante para la investigación. Lorraine Williams, la madre de la señora McBride, lloró durante el llamamiento público y suplicó ayuda para encontrar a su querida hija. Cualquier cosa, por pequeña que sea, por favor, acérquense y ayúdennos, aconsejó. Steve y Lorraine afirmaron que su familia enfrentó dificultades tras la desaparición de Carly. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Según el señor McBride, la situación con los hijos de Carly es bastante complicada. Ambos niños tienen 2 padres diferentes. Y para ser honesto, no hemos tenido mucho contacto cercano con esos niños, así que solo esperamos que eso cambie para que podamos seguir comunicándonos con ellos. El inspector detective, Timothy Seymour, declaró que los oficiales habían trabajado incansablemente desde la desaparición de la Sarah McBride. Estamos revisando una gran cantidad de información. Sin embargo, seguimos haciendo un llamado. El inspector Seymour declaró que el momento decisivo podría venir de alguien que crea tener información inocente. Los padres de Carly se dieron cuenta gradualmente de que probablemente nunca volverían a ver a su hija con vida. Lorraine escribió una carta desgarradora al hombre que le robó a su hija. No creo que haya una sola persona que no sepa lo que le pasó a mi hija o que no haya notado lo que sucedió ese fatídico día. Por favor, ayúdanos con sus hijos. Son bebés inocentes y hermosos. Quien quiera que seas, les has quitado a su madre, su única fuente de diversión y felicidad en sus vidas. Su torre de fuerza.
Nunca sentirán sus suaves, cálidos y reconfortantes besos y grandes abrazos cálidos, junto con su contagiosa risa de barriga y su radiante sonrisa. Sus recuerdos están perdidos, no pueden despedirse de ella. Nuestro dolor, angustia, ansiedad y frustración nos están arrastrando a todos, haciéndonos despertar aterrorizados de que recibiremos una llamada diciendo que han encontrado a mi bebé. Quienquiera que seas, elegiste ese día para llevarte a mi hija. Tú, el parásito de baja estofa, nos has dejado con pregunta tras pregunta. No sabemos cómo ni por qué estamos de duelo. Estamos en una especie de limbo de duelo. Nuestros pequeños, hermosos y pobres bebés necesitan saber dónde está su madre. Son las víctimas inocentes de la terrible pesadilla que estamos viviendo. Por favor, preséntense para que puedan seguir adelante y convertirse en las personas increíbles que su madre habría querido que fueran. No podemos honrar ni respetar la vida de Carly hasta que la encuentren. Mi hija te está trayendo, y serás una buena presa cuando menos lo esperes. Este es mi único deseo, que encontremos a mi bebé y la pongamos a descansar. Es un derecho humano fundamental. Con la dignidad y el respeto que ella merece, entonces sus bebés, con sus corazones y cabezas hermosos pero rotos, pueden comenzar a sanar, y pueden ser capaces de vivir una vida libre de angustia, dolor y ansiedad. ¿No le diste a mi hija una oportunidad? Por favor, hazle saber a sus hijos que anhelan a William, y Cadence no debería cargar con este dolor. Por favor, ayúdenos a proporcionarles un sentido de duelo y pérdida a lo largo de su viaje. Carly es una orgullosa mujer aborigen, al igual que su encantadora hermana, y me siento honrada de ser su madre. Nadie merece esto en la vida, pero mi bebé te está atrayendo. Te estás rompiendo mientras nosotros estamos sufriendo. Tu verdad es la verdad de Carly, y por lo tanto, nuestra verdad. Por favor, habla. Debido a que la policía no pudo vincular la desaparición de Carly con su expareja, Andrew Easton, dirigieron su atención a otro posible sospechoso, Syle Newson. Durante la investigación, descubrieron que la relación entre Carly y Syle estaba lejos de ser perfecta. El hombre era extremadamente celoso, lo que era una fuente frecuente de sus desacuerdos. A pesar de su breve relación, Newson le decía a todos que estaba profundamente enamorado de Carly, afirmando que ella era la primera mujer de la que se había enamorado en los últimos 14 años. Buscó desesperadamente cualquier información, ayudó a lanzar una página de Facebook ofreciendo incentivos financieros, y llamó a todas las puertas en el área donde la vieron por última vez. A pesar de estas declaraciones públicas de amor y devoción, Newson casi inmediatamente comenzó relaciones íntimas con otras mujeres. Además, solo unas horas después de reportar la desaparición de Carly, ofreció relaciones sexuales a varias mujeres. Carly desapareció el 30 de septiembre, y el 2 de octubre Sale pasó la noche con otra mujer, pero en público, actuó como un hombre desconsolado que había perdido el amor de su vida. Los detectives también descubrieron una discusión entre Sale y Carly 2 días antes de su desaparición. Se alega que Carly recibió mensajes de Facebook de otros hombres, lo que provocó la pelea. Sin embargo, todo esto era solo evidencia circunstancial. Necesitaban pruebas directas para acusar a Sale Newson en abril de 2015. Las autoridades registraron 3 direcciones, una en Muswell Brook y 2 en Scone. Scone es una ciudad en el Upper Huntershire, región de Hunter, Nueva Gales del Sur, Australia. La distancia entre Scone y Muswell Brook es de aproximadamente 15 millas. Durante las búsquedas incautaron de 3 armas de fuego y una cantidad no especificada de sustancias ilegales, así como arrestaron a James Cunning, un hombre de 24 años. Sin embargo, la policía enfatizó que los cargos no estaban relacionados con la investigación en curso sobre la desaparición de Carly, a pesar de que surgieron durante la investigación. Debemos tener en cuenta este nombre. Carly ha estado desaparecida durante casi 2 años. La policía continuó su investigación, pero no había nuevas pistas que ayudaran a resolver el caso. Pero luego hubo un avance. El 7 de agosto de 2016, transeúntes locales descubrieron los restos en una tumba poco profunda, en un arbusto a solo unos metros de la carretera. Un examen forense confirmó que estos eran los restos de Carly McBride, una madre de 2 hijos de Belmont que desapareció el 30 de septiembre de 2014. En Muswell Brook, la policía retrasó el anuncio del descubrimiento de su cuerpo durante 4 días para reunir más pruebas. El superintendente Guiana reiteró las sospechas de la policía de que Carly, de 31 años, había sido secuestrada de la calle por una persona desconocida. No creemos que esto haya sido un acto al azar. Así que estamos investigando su pasado y a tantas personas como podamos encontrar, dijo fuera de la escuela y la comisaría.
pero no nombró a ningún sospechoso en el caso porque todavía es muy reciente. Nos tomó 2 años lograr este avance. Y tenemos un gran volumen de nuevas pruebas que necesitan ser evaluadas minuciosamente. Él declaró que hemos trabajado muy duro en esto durante los últimos 2 años. El equipo aquí está ansioso por resolver esto para la familia de Carly. Y ahora tenemos tanta nueva evidencia que requerirá una cantidad significativa de trabajo, pero estamos bien encaminados. Él declaró que los padres desconsolados habían expresado su desesperada necesidad de respuestas entre lágrimas. Por favor, presenten cualquier información, sollozó Lorraine. Todavía queremos saber quién le hizo esto a mi bebé. La pareja declaró que ahora tienen algo de cierre después de que se descubriera el cuerpo de su hija, y están extremadamente agradecidos a la policía y a la salud pública por encontrar a su última hija. Los investigadores trabajaron durante 10 meses antes de emitir una orden de arresto para Newsom el 19 de junio de 2017. Fue arrestado y llevado a la comisaría. Newsom negó tener cualquier implicación en la muerte de Carly McBride. Sin embargo, Sale Newsom no fue el único que enfrentó cargos. La policía sospechaba que James Cunningham, de 26 años, ayudó a ahorcar y deshacerse del cuerpo. Carly McBride, Sale Newsom y James Cunningham se conocieron en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Cada uno dejó el centro en momentos diferentes y por distintas razones, pero se mantuvieron en contacto. El juicio de Sal Newsom comenzó en agosto de 2018 y duró varios años porque la policía solo tenía pruebas circunstanciales. Los fiscales dicen que Newsom se encontró con Carly después de que ella salió de la casa de su expareja, la golpeó varias veces en la cabeza y la espalda en un ataque de celos, y arrojó su cuerpo. Los expertos forenses determinaron que Carly McBride murió como resultado de múltiples traumas contundentes. Sufrió 23 fracturas en el cráneo, 13 fracturas en el torso, incluyendo fracturas en la columna vertebral y las costillas. Según el juez, Carly McBride murió como resultado de lesiones por fuerza contundente causadas por Newsom. El juez Erace también mencionó que Newsom le dijo a la policía durante una entrevista que era un hábil luchador de artes marciales mixtas. Su deporte principal era el boxeo tailandés. Tuve 20 peleas y 20 victorias. Entrené junto a campeones mundiales, pero a medida que mejoraba, me volví demasiado viejo. Informó a la policía que el fallecido murió como resultado de un trauma cerebral severo causado por un alto nivel de fuerza aplicada a su cabeza. El juez declaró: «Estoy satisfecho de que el delincuente causó la muerte mediante el uso de puños, pies o ambos, o el uso de objetos, mientras buscaban una casa problemática». La policía descubrió el mapa y una caja de zapatos debajo de la cama. Este mapa mostraba un círculo dibujado alrededor de las localidades de Muswell Brook y Scone. Los restos de Carly fueron descubiertos exactamente dentro de este radio. Ese mapa también tenía los números 1, 2 y 3 escritos en él, en ubicaciones fuera de Muswell Brook, con el agente principal Mohini, indicando que los primeros 2 números representaban la ubicación de las cámaras punto a punto. Después de que la policía descubriera los restos de Carly en 2016, Newsom contactó a su padre, Steve. Durante la conversación, Newsom mencionó que el esqueleto encontrado carecía de huesos de las manos. Sin embargo, la policía nunca divulgó esta información. Las únicas personas que sabían sobre esto eran la policía, los padres de Carly y el Departamento de Medicina Forense del Hospital John Hunter, ya que las autoridades asumieron que Newsom sabía porque estaba familiarizado con la escena del crimen, y él fue quien dejó el cuerpo de Carly donde lo descubrieron 2 años después. Además, la ropa en los restos de Carly coincidía con la que llevaba el día en que desapareció. Parecía que había muerto poco después de salir de la casa de su expareja. La policía no pudo encontrar su teléfono. Cuando la policía investigó un teléfono móvil sospechoso, descubrieron que había borrado los servicios de ubicación de Google entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2014. Durante el juicio, los investigadores descubrieron que la foto de Carly que Newsom tomó en el camino a Muswell Brook y que luego usó en los volantes de personas desaparecidas fue editada y recortada antes de que la policía recibiera el informe de la desaparición de Carly. Cuando comenzó la búsqueda de Carly, Newsom ofreció una recompensa de $20.00 por información sobre su ubicación. Sin embargo, su cuenta bancaria mostraba que estaba en quiebra, lo que implica que ofreció la recompensa solo porque sabía que nadie la encontraría jamás. Así, no se vería obligado a pagar.
Newsom se lanzó de lleno a la investigación policial, intentando desviar la sospecha hacia otros y recopilando información sobre dónde estarían buscando la policía y otros servicios de emergencia. También buscó en las calles circundantes cámaras de CCTV o testigos, lo cual la policía afirmó que no se hizo para encontrar información, sino para suprimirla y determinar si alguien lo había visto interceptar a la Sierra McBride. Y mientras los voluntarios y la policía la buscaban en Muswell Brook y distribuían volantes de personas desaparecidas, Newsom estaba en Sydney enviando mensajes a amigos sobre cómo estaba conduciendo un Audi a arrecho, así como que él afirmaba conocer el área donde se encontró a la Senare McBride como la palma de su mano, y se la describió al padre de Carly McBride, Steve McBride, a pesar de solo haber visto imágenes de un crimen montado por la policía. Las imágenes que estás viendo ahora no son de una escena del crimen real, sino de una escena simulada que la policía utilizó para obtener una reacción de molestia. Cuanto más profundizaban los investigadores en Newsom y lo entrevistaban, más revisaban sus mensajes de Facebook. Cuanto más escucha sus llamadas telefónicas, más reflexiona sobre sí mismo. Después de revisar su historial de búsquedas en Internet, los investigadores descubrieron que estaba buscando instrucciones sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook. Su cuenta permaneció activa, pero la cuenta de Carly fue eliminada poco después. Aunque todas las pruebas eran circunstanciales, el fiscal afirmó que había piezas de rompecabezas que al ensamblarse revelaban una imagen. Estas piezas eventualmente se unieron para formar un caso irrefutable, descartando cualquier otra posible explicación para la desaparición de Carly McBride y el descubrimiento de su cuerpo aproximadamente 82 pies del borde de la carretera. El juez concluyó que el brutal y no planeado ataque a Carly fue motivado por celos de molestia. Cuando recogió a Carly en Muswell Brook, descubrió que había pasado aproximadamente 90 minutos con su expareja en lugar de pasar tiempo con su hija como estaba planeado. La hija de Carly no estaba en casa en ese momento, y estar sola con su expareja durante 1 hora y media supuestamente resultó en que Newsom atacara a Carly en un ataque de celos. Lorraine Williams, la madre de la Sierra McBride, dijo en una audiencia de sentencia que había vivido en un estado de duelo y ansiedad durante 2 años, mientras esperaba que su hija feliz, hermosa y extrovertida regresara a casa con sus 2 hijos pequeños. La próxima vez que vio a Carly estaba en la morgue. Describió el peor día de su vida con lágrimas. Carly debería estar presente, viviendo su vida con sus hijos, su hermana, su padre y yo. La señora Williams declaramos que después de hoy, nunca volverá a escuchar hablar o ver al hombre que mató a su hermosa hija. Ya no tiene el poder de hacerme daño, y me niego a pensar más en él. La señora Williams dijo que extrañará a Carly cada segundo de su vida, casi 7 años después de que él la reportara como desaparecida. Newsom, de 43 años, fue declarado culpable en diciembre de 2021. Fue condenado a 27 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2038. Tras la sentencia, Newsom se dirigió al juez y reiteró su inocencia. Entiendo que el veredicto es definitivo. Él dijo, Su señoría, soy inocente. Desde el día en que reporté a Carly como desaparecida hasta hoy. He cooperado con la policía, los tribunales, las cárceles y todo. Y he sido condenado por un crimen que no cometí. Alguien allá afuera cometió este crimen. Y no fui yo. No fui yo. Y ahora tengo una tarea difícil por delante al intentar limpiar mi nombre a través de los tribunales. James Cunnane, quien ayudó a Newsom a deshacerse del cuerpo de Carly McBride, negó cualquier culpabilidad. Sin embargo, en julio de 2022, un jurado lo condenó. Según el juez, Cunnane mintió a la policía durante 3 interrogatorios para crear un falso coartada de molestias y borró datos de su teléfono para cubrir sus huellas. Desafortunadamente no pude encontrar su foto. Sin embargo, se sabe que cuando Cunnane fue acusado en el caso de Carly McBride, ya estaba en prisión por posesión de armas ilegales y sustancias prohibidas. En noviembre de 2020, el astuto de 31 años mostró casi ninguna reacción cuando fue condenado a 7 años y medio de prisión, con un período de libertad condicional de 4 años. Después del juicio, los padres de Carly declararon que, aunque se había hecho justicia, sin importar el resultado, nada podría devolverles a su hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
En el tranquilo pueblo de Aspen, Colorado, un escalofriante misterio se desarrolló en un frío día de invierno en 2014. Un crimen atroz cometido en secreto conmocionó y aturdió a la comunidad. Una persona conocida y querida por muchos murió trágicamente e inesperadamente, alterando para siempre la tranquilidad de este pintoresco pueblo de montaña. La historia de vida de Nancy Pfister comienza en Orofino, Idaho, en julio de 1956, con su nacimiento. Creció en el pintoresco suburbio de Basalt, Colorado, y asistió a Bayside High School. La familia de Nancy tenía una conexión única con el desarrollo del Buttermilk Ski Resort. Su padre, Art Pfister, transformó el rancho familiar de ganado en este conocido centro de esquí en 1958, haciendo una gran fortuna en el proceso. La madre de Nancy, Betty, también tiene un historial notable. Fue miembro de las pilotos de servicio de la Fuerza Aérea Femenina durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera universitaria en el Instituto Pratt de Brooklyn, antes de abandonar y regresar a sus raíces en Colorado, a la edad de 20 años. De regreso a casa, continuó desempeñando un papel importante en la gestión del negocio familiar, que era bien conocido en la industria turística local a la edad de 29 años. A pesar de nunca haberse casado, Nancy dio la bienvenida a su hija Juliana al mundo. A los 39 años, dio a luz a un hijo. La vida de Nancy Pfister estuvo marcada por su dedicación como madre soltera, criando a sus 2 hijos en la cabaña de troncos que su padre le construyó con cariño en 1991. En el fatídico día 26 de febrero, una visita al hogar de Nancy y su amiga Kathy Carpenter tomó un giro inesperado y aterrador. Habían pasado 3 días desde la última vez que se vieron o hablaron, y la preocupación de Kathy había crecido demasiado como para ignorarla. Kathy entró en la casa de Nancy y llamó a su amiga, desesperada por una respuesta. Sin embargo, el silencio inquietante que la recibió le puso los pelos de punta. Su corazón se hundió al notar un detalle escalofriante: una pequeña mancha de sangre en el cabecero de Nancy. La habitación en sí estaba desorganizada, con las cobijas tiradas como si hubiera habido una pelea, pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por llegar. El dormitorio de Nancy contaba con un gran vestidor. Y la preocupación de Kathy aumentó cuando descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Desesperada por conocer la verdad, sacó una llave de repuesto del armario y abrió la puerta con cautela. Lo que percibió estaba más allá de sus peores pesadillas. Un hedor nauseabundo e insoportable. Dentro del armario había un cuerpo sin vida. Kathy llamó al 911 a las 6:15 p.m., con la voz temblorosa mientras describía el espantoso descubrimiento. Ella creía que la figura sin vida en el armario era la propia Nancy. La llegada de los policías solo confirmó las sospechas de Kathy. El cuerpo sin vida de Nancy estaba efectivamente escondido en el armario, envuelto en una bolsa de basura resistente de pies a cabeza, con bolsas de basura de cocina adicionales cubriendo su cabeza. La escena era una exhibición horrible de violencia. Nancy había sido brutalmente golpeada hasta morir. Su cabeza mostraba signos de múltiples traumas por objeto contundente. Un cable de extensión eléctrica había sido cruelmente enrollado alrededor de su cuello, añadiendo un elemento escalofriante al crimen. A pesar de la brutalidad del ataque a Nancy, había muy poca sangre en la escena, con la excepción de una pequeña mancha en el cabecero. Pero cuando los investigadores voltearon el colchón, descubrieron un gran charco de sangre empapado en la tela. Pronto quedó claro que quienquiera que hubiera atacado a Nancy había tomado el escalofriante paso de voltear el colchón para ocultar las horribles consecuencias antes de huir. La pregunta que atormentaba tanto a Kathy como a la policía era: ¿quién podría cometer un acto tan atroz y brutal contra Nancy? Era una pregunta que envió ondas de choque a través de su pacífica comunidad, dejándolos lidiar con la inquietante realización de que un asesino sin corazón vivía entre ellos. La revelación de Kathy Carpenter añadió otra capa de complejidad a un caso ya desconcertante. Informó a la policía sobre las recientes tensiones entre Nancy y sus inquilinos, William Trace Styler y su esposa, Nancy Styler. Esta información inmediatamente sembró dudas sobre los estilistas y desató especulaciones sobre su posible implicación en el brutal asesinato de Nancy. El día después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Nancy, se realizó una autopsia por el Dr. Steve Ayers, el forense del condado de Pitkin. Sus hallazgos arrojan luz sobre la gravedad del crimen. El Dr. Ayers determinó que Nancy murió por 3 o 4 golpes violentos en la cabeza propinados con un objeto duro con un borde ligeramente curvado. Aunque no pudo identificar el arma exacta utilizada, pudo determinar que el extremo del instrumento era pequeño,
de aproximadamente 1 o 2 pulgadas. La cronología exacta de la muerte de Nancy seguía siendo incierta. El Dr. Ayers estimó que el asalto fatal ocurrió entre la noche del 24 de febrero y la mañana del 25 de febrero. Las lesiones de Nancy estaban concentradas entre su frente derecha y el hueso temporal derecho, lo que indica 3 o 4 golpes severos. Además, varios moretones cubrían su brazo izquierdo, su cuello derecho y su mandíbula derecha, pintando un sombrío retrato de la brutal violencia que sufrió. El Dr. Ayers concluyó que la muerte de Nancy Foster fue el resultado de un homicidio. La investigación dio un paso significativo hacia adelante, intensificando la búsqueda de la verdad y la justicia. El enfoque ahora estaba completamente centrado en descubrir la verdad sobre la implicación de los estilistas, así como cualquier otro posible sospechoso que pudiera tener la clave para resolver este escalofriante y profundamente inquietante misterio de asesinato. La investigación policial dio un giro crítico cuando indagaron en las complejas relaciones entre Nancy Foster, la víctima, y los estilistas. Sus inquilinos dejaron claro que había más en la historia de lo que parecía a simple vista. La decisión de Nancy Foster de alquilar su lujosa casa en la montaña durante sus vacaciones anuales de clima cálido se convirtió en una pieza importante del rompecabezas. Su anuncio en el Aspen Times era directo, ofreciendo una casa de 3 dormitorios con 3 baños y medio. Estratégicamente ubicado en la ladera de la montaña, la única regla era no tener gatos. Este anuncio despertó el interés de Trey y Nancy Styler, quienes estaban considerando un nuevo comienzo en Aspen, lejos de sus problemas en Denver. A primera vista, los estilistas parecían ser inquilinos ideales. Nancy Styler, una experta de renombre mundial, y Lily Paget, una anestesióloga retirada que se vio obligada a dejar su puesto debido a una enfermedad neurológica debilitante, parecían ser personas responsables que cuidarían bien de la propiedad. Sin embargo, sus vidas aparentemente pacíficas se habían visto trastornadas por una serie de contratiempos. Las demandas habían agotado sus ahorros, dejándolos en una situación financiera difícil. La enfermedad de Trey lo obligó a renunciar a su puesto como jefe de personal en un hospital de Denver, causando dificultades adicionales. En un intento desesperado por reinventarse, decidieron mudarse a Aspen, un destino próspero y prometedor. El trasfondo médico de Nancy Styler la había llevado a considerar nuevas posibilidades. Había tomado cursos de Botox y tratamientos con láser, con la esperanza de abrir su propio spa en Aspen. La presencia de residentes adinerados, celebridades y turistas en la zona lo convirtió en una perspectiva atractiva. Cuando se encontraron con el anuncio de Nancy Pfister, parecía ser la oportunidad ideal para que se establecieran y hicieran conexiones en su nueva comunidad. Así que los estilistas se convirtieron en los inquilinos de Nancy Pfister. La relación entre arrendador e inquilinos, que alguna vez prometía, se había deteriorado misteriosamente hasta el punto en que Nancy Foster murió brutalmente en su propia casa. La policía ahora se enfrentaba a la abrumadora tarea de desentrañar los eventos que habían llevado a este trágico desenlace, intentando determinar los motivos y las circunstancias que rodeaban el inquietante asesinato de Nancy Foster. La conversación de la policía con Trey y Nancy Styler proporcionó una imagen vívida de su deteriorada relación con Nancy Foster. Era evidente que su entusiasmo inicial por la tendencia se había desvanecido, resultando en una profunda animosidad. Nancy Styler describió sus interacciones iniciales con Nancy Pfister como positivas. Respondieron rápidamente a su anuncio en octubre y fueron recibidos calurosamente en su hogar. Nancy Foster incluso expresó interés en invertir en su nuevo emprendimiento. Sin embargo, la situación empeoró después de que se mudaron. Los estilistas afirmaron que el comportamiento de Nancy Foster cambió drásticamente, volviéndose exigente y, en sus palabras, como si la trataran como a una esclava. Como resultado, cuando Nancy Pfister se fue a Australia en noviembre de 2013, los estilistas se sintieron aliviados por su ausencia. Durante la ausencia de Nancy Foster, le había pedido a su amiga Kathy que recogiera el alquiler y cuidara de su labradoodle. Sin embargo, para enero de 2014, las tensiones habían aumentado. Nancy Pfister comenzó a publicar quejas en Facebook, alegando que los estilistas habían dejado de pagar el alquiler y le debían dinero por los servicios públicos. Nancy Styler reconoció haber recibido varios mensajes y correos electrónicos de Nancy Pfister durante este tiempo. En un giro inesperado de los acontecimientos, Nancy Foster informó a los Styler en febrero de 2014
que regresaría 3 meses antes de lo planeado, y exigió que desocuparan su casa antes de su llegada. Cuando Nancy Pfister regresó a casa, descubrió que algunas de las pertenencias de los estilistas, incluido el equipo de spa para su negocio, aún estaban guardadas en su garaje. Cuando Nancy Foster regresó, no perdió tiempo en abordar la situación. Le confió a Kathy la tarea de entregar una nota a Trey en la que se detallaban sus reclamaciones de que le debían $14.00 por servicios públicos y daños a la propiedad, y exigía el pago. Nancy Foster supuestamente amenazó con solicitar una orden de restricción para mantener a los estilistas fuera de su propiedad. Aunque los Styler cuestionaron la legalidad de tal acción, la versión de los hechos de Nancy Styler indica que fueron a la casa para recuperar sus pertenencias después de recibir la nota de Nancy Foster. Nancy Foster no estaba presente en ese momento, así que entraron a la casa para recoger sus pertenencias, quedándose hasta las 4 p.m. A la mañana siguiente regresaron para completar la tarea, pero aún no encontraron a Nancy Pfister. Sin embargo, durante su visita, notaron que el perro de Nancy había quedado solo en la casa. Nancy Styler afirmó no estar al tanto de lo que había sucedido con Nancy Pfister, ya que no la habían visto durante sus visitas a la propiedad. El caso de Nancy Foster, que involucraba su complicada relación con los Styler y su desaparición, añadió intriga a una historia ya enigmática. Los investigadores estaban decididos a determinar qué sucedió cuando Nancy confrontó a los Styler sobre las supuestas muertes. La liberación inicial de Trey y Nancy Styler por parte de la policía tras una entrevista de 12 horas generó preocupaciones sobre su posible implicación en el asesinato de Nancy Foster. Aparte del informe de Kathy sobre una disputa, no había evidencia concreta que los vinculara con el crimen. Sin embargo, el descubrimiento de pruebas cruciales poco después de su liberación arrojaría nueva luz sobre el caso. El avance llegó cuando un hombre que recogía basura a solo 100 yardas del motel donde se alojaban los estilistas tropezó con las pertenencias de Nancy Foster. Me enteré de su asesinato por las noticias. Reconoció la importancia del descubrimiento e inmediatamente notificó a la policía. Después de investigar, las fuerzas del orden descubrieron la bolsa mencionada por el informante, que contenía algunas de las pertenencias personales de Nancy Foster. Curiosamente, la matrícula del vehículo Jaguar del estilista fue encontrada en la misma bolsa, lo que plantea preguntas sobre por qué estaba en posesión de Nancy. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. La policía en la tierra tiene un viejo martillo que creen que es el arma del crimen. Las pruebas revelaron que el martillo contenía rastros de sangre de Nancy Pfister. Aún más incriminante, se descubrió ADN del estilista en la bolsa de plástico que contenía el martillo. Además, se descubrió una llave del armario de Nancy solo unos metros de la habitación del motel del estilista. Con esta nueva evidencia, la policía volvió a arrestar a Trey y Nancy Styler, acusándolos de asesinato en primer grado. Parecía que las piezas del rompecabezas finalmente se estaban uniendo, señalando su papel en la brutal muerte de Nancy Pfister. Sin embargo, una nube de incertidumbre se cernía sobre el caso, y la policía estaba abierta a la posibilidad de que otras personas estuvieran involucradas o de que los estilistas estuvieran siendo incriminados. Algunas de las pruebas parecían estar estratégicamente colocadas, lo que suscitaba sospechas de una mano oculta manipulando la situación. Además, la frágil condición física de Trey como resultado de su enfermedad neurológica generó preocupaciones sobre su capacidad para cometer tales crímenes atroces por su cuenta. A medida que avanzaba la investigación, la búsqueda de la verdad completa se expandió, para incluir la posibilidad de que otros actores estuvieran involucrados en este escalofriante misterio de asesinato. La arresto de Kathy Carpenter, amiga de Nancy Foster y cajera de un banco local, conmocionó a la comunidad de Aspen. La investigación tomó un giro inesperado. A medida que avanzaba la investigación policial, descubrieron una serie de hechos que planteaban dudas sobre la implicación de Kathy en el caso, a pesar de su amistad con Nancy Pfister. Había tensiones subyacentes porque Kathy sentía que Nancy la trataba más como un asistente personal, aunque nunca había sido compensada por ese papel. La policía sospechaba que Kathy había hecho una conexión con Nancy Styler, compartiendo historias sobre sus quejas comunes contra Nancy Foster. Un descubrimiento particularmente perturbador fue que Kathy fue al caja de seguridad de Nancy en el Alpine Bank y retiró $6.00 del dinero de Nancy, así como 2 anillos familiares, solo un día después de descubrir su cuerpo sin vida. Cuando se le preguntó al respecto,
Kathy declaró que Nancy le había otorgado acceso legal a la caja de seguridad y que había tomado estos artículos con la intención de entregárselos a la hija de Nancy, Juliana. A pesar de las complejidades de su relación, Kathy seguía siendo leal a Nancy y la consideraba una amiga cercana. Admitió que Nancy podía ser exigente y frecuentemente daba órdenes, pero también enfatizó los momentos agradables que pasaron juntas, lo que alimentó las sospechas de la policía. Según los registros, Nancy Styler llamó a Kathy 3 o 4 veces el 26 de febrero, poco antes de que se descubriera el cuerpo sin vida de Nancy Foster. Este patrón de comunicación alimentó la creencia de los investigadores de que los 3 individuos estaban de alguna manera conectados con el asesinato de Nancy Foster. Los giros y vueltas de la trágica muerte de Nancy Pfister continuaron con una revelación impactante. Solo unas semanas antes de que comenzara el juicio, Trey, una figura clave en la investigación, tomó una decisión inesperada. Se acercó al juez y expresó su disposición a confesar el crimen. La confesión de Trey resultó en un impactante acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó una sentencia de 20 años de prisión. Trey ofreció revelar los horribles detalles de lo que le había sucedido a Nancy Pfister. Sin embargo, un aspecto crítico y fatal de este acuerdo de culpabilidad era que Nancy Styler, la esposa de Trey, recibiría libertad incondicional de todos los cargos relacionados con la muerte de Nancy Foster. Ante el juez, Trey pronunció las palabras que sellaron su destino: Su señoría, soy culpable. Continuó dando un relato escalofriante de lo que sucedió esa fatídica noche. Trey confesó que inicialmente fue a la casa de Nancy Pfister para razonar con ella. Cuando salió de su habitación del motel, su esposa estaba durmiendo, sin saber de la tragedia que se avecinaba. Al entrar en la casa sin cerrar de Nancy Pfister, descubrió que ella dormía plácidamente en su dormitorio. La vista de Nancy durmiendo pacíficamente se volvió insoportable para la ya atormentada mente de Trey. Su vida se estaba desmoronando, plagada de ruina financiera, y las incesantes demandas de dinero de Nancy Pfister, combinadas con la retención de su equipo de spa, dejaban a Nancy aparentemente indiferente al caos, durmiendo plácidamente en su cama. Fue un punto de inflexión para Trey, que le hizo perder el control de la realidad. En un giro impactante de los acontecimientos, Trey describió ir al garaje y recoger una bolsa de basura y un martillo. Regresó al dormitorio de Nancy y la golpeó brutalmente con el martillo, golpeándola repetidamente hasta que murió, para reducir las pruebas del crimen atroz. Después de que Nancy murió, él le puso la bolsa en la cabeza y movió cuidadosamente su cuerpo a una sábana en el suelo. Arrastró el cuerpo sin vida de Nancy Pfister al armario, ocultándolo del mundo exterior, atándolo con una bandeja de cables de extensión. La sentencia de 20 años de Trey, según lo estipulado en su acuerdo de culpabilidad, marcó el comienzo de un oscuro capítulo para él dentro de los muros de la prisión. Simultáneamente, Nancy Styler, ahora conocida como Nancy Masse, hizo una dramática escapada de las sombras de su pasado. Cambió su identidad, se mudó a otro estado y solicitó el divorcio de Trey. Sin embargo, la narrativa tomó otro giro trágico. El 6 de agosto de 2015, Trey fue encontrado muerto dentro de su celda y la causa de la muerte fue determinada como suicidio. Tras su muerte, Nancy Styler Nancy Mason pudo cobrar una suma considerable de $1 millón con 0 centavos de una póliza de seguro de vida. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El jueves 16 de diciembre de 2004, Bobby Jostinet, una mujer de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, esperaba con ansias la llegada de su niña. Nacida el 4 de diciembre de 1981, se graduó de la Nottoway High School en Graham, Missouri, en 2000. Bobby, que vivía en Skidmore, Missouri, con su esposo, Zeb Stinnett, era una persona conocida y amable en la pequeña comunidad agrícola. Su amor por los animales, especialmente por los perros y los caballos, era evidente, y dirigía un negocio de cría de perros llamado Happy Haven Farms desde su casa, especializándose en la cría de terriers de ratas. Bobby participaba activamente en exposiciones caninas y discusiones en la comunidad, en línea de criadores de perros. Su negocio consiste en listar cachorros en venta, y el 15 de diciembre de 2004, recibió un mensaje instantáneo de Darlene Fisher, una mujer de Fairfax, Missouri, a quien había conocido a través de sus interacciones en el foro de chatter de Reuters. Bobby y Darlene habían estado intercambiando mensajes durante semanas, conectando no solo por su amor compartido por los Rat Terriers, sino también por sus experiencias de embarazo compartidas. Darlene le informó a Bobby
que estaba interesada en comprar uno de sus cachorros, y acordaron encontrarse al día siguiente. Bobby hizo planes para encontrarse con Darlene e informó a su madre, Becky Harper, que la recogería del trabajo a las 3:30 p.m., en la fecha programada, el 16 de diciembre. Becky llamó a Bobby a las 2:30 p.m. Bobby la tranquilizó mientras confirmaban el arreglo para recogerla del trabajo. Sin embargo, cuando Becky terminó de trabajar a las 3:30 p.m., Bobby no estaba por ningún lado. Becky intentó llamar a Bobby, pero no hubo respuesta, así que caminó hasta la casa de Bobby, que estaba a solo 2 cuadras de su trabajo. Cuando Becky llegó a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y llamó a Bobby sin obtener respuesta. Al entrar en el comedor, vio una escena aterradora. Su hija yacía en el suelo en un charco de sangre, desconsolada. Becky marcó inmediatamente el 911, describiendo urgentemente la grave situación, mencionando que su hija estaba embarazada de 8 meses y que el estómago de Bobby parecía haber sido gravemente herido. Cuando llegó la policía descubrieron que el bebé no nacido de Bobby había sido extraído a la fuerza de su vientre, y se desconocía el paradero y la supervivencia del infante. Localizar al perpetrador se convirtió en una prioridad urgente porque el bebé aún podría estar vivo. Desafortunadamente, Bobby no sobrevivió al brutal ataque. Tanto Becky como el esposo de Bobby informaron a la policía que Bobby iba a encontrarse con una mujer llamada Darlene, quien mostró interés en comprar un cachorro. Aparte de eso, no tenían idea de cuántos otros visitantes llegarían ese día. A través de una rápida investigación, la policía localizó a Darlene utilizando mensajes de texto y direcciones IP de la computadora que ella usaba para comunicarse. Se descubrió que la mujer que se hacía pasar por Darlene no se llamaba Darlene y no vivía en Fairfax. Su verdadero nombre era Lisa Montgomery y vivía en Melbourne. Lisa condujo de Melbourne a Skidmore el 16 de diciembre y llegó a la casa de Bobby alrededor de las 12:30 p.m. La policía cree que el bebé fue llevado entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m. El 17 de diciembre, la policía llegó a la casa de Lisa Montgomery, y su esposo Kevin los recibió en la puerta. Entraron, y encontraron a Lisa en la sala, acunando a un bebé recién nacido. La policía informó a Kevin y Lisa que estaban investigando el asesinato de Bobby Joe Stinnett, y preguntaron sobre el bebé. Lisa afirmó que su hijo nació en una clínica de mujeres en Topeka. Estoy buscando una conversación privada. La policía se acercó a Lisa fuera de su casa, les informó de esto y pidió que Kevin no se enterara debido a las limitaciones financieras. En realidad había dado a luz en casa, no en la clínica de mujeres. Lisa afirmó que estaba sola en su cocina durante el parto, pero tenía los números de teléfono de 2 amigos en caso de que necesitara ayuda. Cuando se le preguntó sobre la placenta, Lisa dijo que la desechó en un arroyo cercano. Lisa solicitó que el asunto se discutiera más a fondo en la oficina del sheriff para mantener la privacidad, y la policía estuvo de acuerdo. Lisa confesó a los oficiales en la oficina del sheriff. Después de matar a Bobby, extrajo al bebé de su vientre y la secuestró. El bebé fue finalmente devuelto al esposo de Bobby, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa fue acusada de secuestro, lo que llevó a su muerte. Durante el juicio de Lisa, el tribunal se enteró de que ella y Bobby se conocieron en una exposición canina en abril de 2004. Ambos éramos miembros de una comunidad en línea de crianza de perros cuando Bobby anunció su embarazo. Lisa, una miembro, se enteró de su embarazo en la primavera de 2004. Casi al mismo tiempo, Lisa informó a su familia y amigos que estaba esperando un bebé. Lisa no reveló que se sometió a un procedimiento de esterilización hace más de una década, lo que la dejó infértil. Lisa engañó a la gente durante 8 meses haciéndose pasar por embarazada. Llegó tan lejos como para usar ropa de maternidad y comprar artículos para bebés. A pesar de su esterilización, Lisa convenció a su esposo, Kevin, y a sus hijos de que realmente estaba embarazada. Por otro lado, el primer esposo y la esposa de Lisa, que estaban al tanto de su esterilización, la acusaron de mentir. En respuesta, Lisa insistió en demostrar que estaban equivocados. Durante el juicio se reveló que el 16 de diciembre, Lisa llegó a la casa de Bobby con un cuchillo de cocina afilado y un cordón blanco en el bolsillo de su chaqueta. Cuando Bobby abrió la puerta, Lisa pidió ver al cachorro que quería comprar. Bobby sacó a los cachorros y los llevó afuera para que Lisa pudiera interactuar con ellos. Lisa atacó a Becky poco después de que llamó a Bobby para que la recogiera. Lisa estranguló a Bobby con el cordón que había traído hasta que perdió el conocimiento. Cuando Bobby recuperó el conocimiento y se resistió, Lisa apretó el cordón, lo que resultó en la muerte de Bobby. Lisa luego cortó el abdomen de Bobby con un cuchillo de cocina, extrayendo con éxito al bebé. Lisa se fue después de cortar el cordón umbilical. Sorprendentemente, el bebé permaneció ileso. A lo largo de su viaje,
Lisa tomó precauciones para asegurar el bienestar del bebé, como cortar el cordón umbilical y limpiar la mucosidad de su boca. Lisa tenía un asiento de coche listo en su vehículo para el bebé. Cuando Lisa llegó a un estacionamiento cerca de una clínica de mujeres en Topeka, Kansas, llamó a su esposo, Kane, para decirle que había dado a luz. Kane la encontró en el estacionamiento y nombró al bebé Abigail. Al día siguiente salieron a desayunar, presentando orgullosamente a su nuevo bebé, Abigail, a todos. La fiscalía argumentó que la trágica muerte de Bobby y el secuestro del bebé fueron el resultado del plan calculado y a sangre fría de Lisa para proteger las mentiras que había contado a sus amigos y familiares. Según la fiscalía, Lisa temía que su primer esposo, Carl Bowman, descubriera sus mentiras durante la batalla por la custodia. Lisa estaba preocupada de que esta revelación pusiera en peligro su posición en los procedimientos judiciales, por lo que se sintió obligada a tener un bebé como prueba de que su embarazo era genuino. La fiscalía afirmó que Lisa engañó deliberadamente a su familia y amigos sobre su embarazo y planeó meticulosamente el secuestro de un bebé para mantener la ilusión. Afirmaron que el plan de Lisa fue meticulosamente planeado y ejecutado con precisión. Para ocultar su identidad, Lisa contactó a Bobby con un nombre ficticio con la esperanza de que el crimen no pudiera rastrearse hasta ella. Simultáneamente, continuó informando a todos los que conocía sobre su embarazo. Lisa llegó tan lejos como para comprar un kit de parto en casa y realizar investigaciones en línea sobre cómo realizar una cesárea. El sheriff Strong, quien desempeñó un papel en el caso, declaró que el crimen fue meticulosamente planeado, y Lisa persistió en mentir hasta que la atraparon. Lisa incluso intentó implicar a su propio hermano, afirmando que estaba con ella cuando el bebé fue secuestrado. Sin embargo, su coartada verificada reveló que esta era otra falsedad más. La fiscalía afirmó que Lisa estaba involucrada en una batalla por la custodia con su primer esposo, quien al enterarse de que ella le había informado a su segundo esposo, Kevin, sobre su embarazo, cuestionó la veracidad de su afirmación. Consciente de la incapacidad de Lisa para concebir, envió correos electrónicos expresando su intención de revelar la supuesta mentira a Kevin, a quien explotó durante los procedimientos de custodia. En respuesta, Lisa, decidida a demostrarle que estaba equivocado, tomó una serie de acciones que colman en los trágicos eventos ocurridos menos de una semana antes de la muerte de Bobby el 10 de diciembre. El primer esposo de Lisa presentó formalmente una moción solicitando un cambio de custodia para los dos hijos menores que vivían con Lisa. Para respaldar su caso, la fiscalía llamó al Dr. Dietz como testigo experto. Este movimiento fue motivado por la notificación previa de la defensa de que tenían la intención de seguir una defensa de locura, alegando que Lisa estaba experimentando pseudociesis. Durante el juicio, el Dr. Dietz testificó que hay dos tipos de fenómenos fenomenales conocidos como pseudociencia, el primero de los cuales implica que una mujer cree genuinamente y sinceramente que está embarazada. Típicamente, esta creencia termina cuando a la mujer se le presenta evidencia concreta de que no está embarazada. Las personas con este tipo de pseudopsicosis no son consideradas mentalmente enfermas y no tienen delirios. El Dr. Dietz describe un segundo tipo de pseudociencia que está vinculado a enfermedades mentales, específicamente la esquizofrenia. Las personas que sufren de esta condición experimentan delirios, particularmente el delirio de estar embarazadas. Notablemente, esta forma se distingue por la presencia de una fuerte convicción. En contraste con el primer ejemplo, las personas que creen en la pseudociencia se niegan a aceptar evidencia que contradiga sus creencias. Tienen una creencia firme e inquebrantable en su embarazo, lo que demuestra el impacto de la enfermedad mental. El Dr. Dietz, en su opinión experta, concluyó que Lisa no tenía pseudociesis en el momento de la muerte de Bobby. Llegó a esta conclusión basándose en su creencia de que Lisa no creía realmente que estaba embarazada. En el tribunal, el Dr. Dietz explicó su razonamiento enfatizando varios puntos clave. Para comenzar, el Dr. Dietz afirmó que Lisa era plenamente consciente de que había sido sometida a una esterilización permanente, lo que eliminaba cualquier duda sobre sus capacidades reproductivas. Lisa había buscado consistentemente atención médica y prenatal en embarazos anteriores, pero este no fue el caso durante el período actual. El Dr. Dietz proporcionó evidencia adicional en forma de la solicitud de seguro de Lisa de septiembre de 2004, en la cual ella declaró explícitamente que no estaba embarazada. Además, el Dr. Dietz afirmó que el comportamiento de Lisa no era consistente con un pensamiento delirante.
Explicó que en los casos de delirio de embarazo, las personas se aferrarían a la misma historia y la revelarían de buena gana, a pesar de ser persuadidas o presentadas con evidencia contradictoria. Sin embargo, Lisa carecía de estas características, lo que llevó al Dr. Dietz a descartar la idea de que ella estuviera teniendo una ilusión de embarazo. El caso de Lisa se caracterizó por relatos inconsistentes y contradictorios de detalles clave. Notablemente, sus historias diferían en el sexo del feto, si esperaba gemelos o un solo feto, y cómo planeaba dar a luz. Estas diferencias eran notables dependiendo del público al que hablaba, lo que indica una falta de consistencia y fiabilidad en sus declaraciones. Además, Lisa proporcionó información contradictoria sobre el lugar donde afirmó haber dado a luz. Inicialmente afirmó que el nacimiento ocurrió en una clínica de mujeres, pero luego cambió su historia para decir que sucedió en casa. Cuando se le confrontó con la supuesta presencia de su hermano en la casa de Bobby durante el incidente, Lisa afirmó que tenía amnesia tanto antes como durante el asesinato de Bobby. El Dr. Dietz concluyó que Lisa era una simuladora durante el embarazo de 2004, y el tribunal escuchó que Lisa había fingido embarazos anteriores. Lisa afirmó haber tenido múltiples embarazos en los años posteriores a su procedimiento de esterilización, cada uno con su propio conjunto de complicaciones. Los embarazos simulados de Lisa se remontan a 1994. Posteriormente, en 2000, antes de casarse con Kevin, le informó sobre su embarazo y expresó su deseo de abortar. Kevin le dio $40.00, pero no hubo más discusión ni evidencia de embarazo. Lisa afirmó estar embarazada nuevamente en 2002, informando a Kevin de una cita médica mientras le negaba la oportunidad de acompañarla. Sin embargo, su médico testificó que solo le envió tweets a Lisa sobre temas no relacionados, como el dolor de tobillo y un resfriado, y no le proporcionó atención prenatal. Lisa más tarde informó a Kevin que el bebé había muerto, y afirmó haber donado el cuerpo a la ciencia, sumando a su historial de engaños relacionados con la comida y los embarazos. El caso de la defensa se centró en la defensa de la locura, y planeaban llamar a expertos para testificar sobre la enfermedad o defecto mental de Lisa. La vida de Lisa fue descrita en la corte como problemática. Afirmaron que había sido abusada física y sexualmente por su padrastro. Lisa se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando tenía 18 años, y tuvieron 4 hijos antes de someterse a una esterilización. Después de su divorcio en 1998, Carl se volvió a casar, y Lisa más tarde se casó con Kevin para respaldar sus afirmaciones de locura. El Dr. Logan y el Dr. Ramachandran fueron llamados como testigos expertos por la defensa. Lisa fue diagnosticada por ambos expertos con una variedad de problemas de salud mental, incluyendo depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático y pseudociesis. El Dr. Ramachandran testificó sobre la pseudociesis, describiéndola como un trastorno somatoforme en el que el paciente desarrolla la ilusión de estar embarazada. Según su testimonio, esta ilusión está impulsada por un fuerte deseo de quedar embarazada, lo que provoca cambios hormonales que resultan en cambios físicos consistentes con el embarazo. El Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una intensa ilusión de pseudociesis. Durante su testimonio, afirmó que Lisa estaba en un estado disociativo cuando mató a Bobby y dio a luz al bebé. El Dr. Ramachandran sugirió que el abuso sexual infantil que sufrió Lisa la hizo susceptible a la pseudociesis. Afirmó que las búsquedas en Internet de Lisa y las compras de artículos relacionados con bebés indicaban pseudopsicosis. Además, el Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una enfermedad mental grave o un defecto que le impedía comprender plenamente la naturaleza y la calidad de sus acciones. Después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Lisa culpable de secuestro con resultado de muerte. Al día siguiente recibió una sentencia de muerte. El jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que el gobierno había probado todos los factores agravantes legales y no legales más allá de toda duda razonable. La fiscalía argumentó que estos factores incluían que el crimen se cometió de una manera particularmente atroz o depravada, involucrando un abuso físico grave hacia Bobby George Stinnett. El jurado estuvo de acuerdo con este argumento. Y Elise fue condenada a muerte por inyección letal con pentobarbital en la prisión de Terre Haute en Indiana. Lisa eventualmente se encontró en el corredor de la muerte en una prisión federal en Texas, diseñada para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales.
Recibió atención psiquiátrica mientras estaba encarcelada allí. Lisa formó un nuevo equipo de defensa en un esfuerzo por conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua. Su argumento central era que, dada la historia de horribles abusos de Lisa, la pena de muerte era injusta. Afirmaron que su representación legal durante su juicio inicial no reveló completamente la magnitud de las profundas dificultades de su tesis y que la defensa presentada fue inadecuada. Lisa estaba en un estado psicótico según el nuevo equipo de defensa cuando cometió el crimen. Además, presentaron pruebas de que la historia de abuso de Lisa comenzó antes de su nacimiento, ya que nació con síndrome de alcohol fetal como resultado del consumo excesivo de alcohol de su madre. La defensa detalló casos específicos de abuso, afirmando que Lisa fue sometida a golpizas físicas y que el maltrato empeoró después de que su madre se volvió a casar. Afirmaron que Lisa había sido abusada sexualmente por su padrastro. A pesar de los esfuerzos del equipo legal de Lisa, quienes argumentaron que la presión y la amenaza de exposición por parte de su primer esposo la llevaron a fabricar un embarazo, sus objeciones y apelaciones para que la sacaran del corredor de la muerte fueron denegadas. La ejecución se llevó a cabo según lo planeado. Lisa recibió una inyección letal en Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara una suspensión de ejecución de último minuto, como la única reclusa en la fila de muerte federal en los Estados Unidos. Fue la primera mujer reclusa federal ejecutada por el gobierno en 67 años, antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, Lisa se negó. Fue declarada oficialmente muerta a la 1:31 a.m. del 13 de enero de 2021. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Hoy veremos un caso que involucra una trama muy inusual que ocurrió en Londres en 2011. Los cuerpos de Alice Adams y Tibor Bass fueron descubiertos en una casa cerca del aeropuerto de Heathrow. Ambos tenían 20 años. Los investigadores que trabajan en este caso lo describirán como uno de los más inusuales para alguien que trabaja a tiempo completo en la aplicación de la ley. Alice Adams y Tibor Bass trabajaban para el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Alice era del lugar, y su casa familiar estaba aproximadamente a 6 millas del hotel donde trabajaba. Había comenzado el trabajo 3 semanas antes y había hecho amistad con otros empleados del hotel, especialmente con su compañero Tibor Bass. Tibor nació y creció en Budapest, Hungría. Era el segundo hijo de sus padres y tenía una hermana menor, Tibor, a quien le gustaba estar rodeada de otras personas. Podía tocar casi cualquier instrumento musical, siendo el piano su favorito. Le enseñó a su hermana Isabela a tocar el piano, y cantaban y tocaban juntos mientras sus padres escuchaban. La madre de T, Rosalia, luchó por seguir adelante, después de que su padre muriera inesperadamente en 2007. Tibor pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su hermana. Era tanto su hermano como su padre. Quería compartir la carga de su madre, así que empezó a trabajar a tiempo completo cuando tenía 15 años. En 2008, solicitó ingreso a la Universidad de Budapest, con la esperanza de que un título universitario le ayudara a conseguir un buen trabajo y a apoyar mejor a su madre. A pesar de sus habilidades excepcionales, le negaron la admisión a la universidad. Tibor discutió con su madre la posibilidad de mudarse a Gran Bretaña y encontrar trabajo allí. La madre de Tibor debió apoyar la idea, ya que se mudó al Reino Unido en julio de 2010. A la edad de 19 años, se trasladó a Londres. Comenzó a trabajar en el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Disfrutaba de su trabajo, de sus responsabilidades, de las personas con las que trabajaba y de los nuevos clientes que conocía cada día. Alice era una músico consumada que rápidamente se llevó bien con Tibor. Nunca se quedaban sin temas de conversación. Tibor Bass y Alice Adams eran los recepcionistas del hotel. Otro recepcionista era Attila Van, que tenía 31 años. Attila había estado en el hotel más tiempo que los otros dos y fue nombrado el mejor empleado en 2010. Tanto Attila como Tibor eran de Hungría, lo que los acercó más. El hotel proporcionaba apartamentos de empresa a sus nuevos empleados. Attila y Tibor vivían en una casa detrás del hotel. Era extremadamente conveniente. Por un lado, era más rentable. Por otro lado, no tenías que pasar mucho tiempo llegando al trabajo. A pesar de la felicidad de Tibor por estar en Inglaterra, no abandonó sus planes de continuar con la educación superior. Solicitó nuevamente a la Universidad de Budapest, y esta vez fue aceptado. Estaba muy feliz, pero tuvo que regresar a Hungría en agosto de 2011. La partida de Tibor estuvo marcada por una pequeña fiesta de despedida, que se celebró el 9 de agosto de 2011. Otros empleados del hotel
Asistieron a la fiesta junto a Tibor, Attila y Alice. Al día siguiente, este trío debía trabajar, pero ninguno de ellos se presentó. Los colegas dieron la voz de alarma cuando no llegaron al trabajo a las 7 de la mañana. La policía fue notificada a las 7:53 am. La policía llegó a la casa y llamó a la puerta. Nadie abrió la puerta, y todo estaba en silencio dentro. La puerta estaba sin llave. Cuando uno de los oficiales la abrió, descubrió una vista aterradora. Alice yacía en el suelo de la sala, su rostro oculto por una almohada. Más tarde, el médico forense que realizó la autopsia encontró 22 puñaladas en su cuerpo. El cuerpo desnudo del hombre que había muerto por heridas de cuchillo en el corazón yacía en la cama de su dormitorio. El asadón no se encontraba por ninguna parte. La policía acordonó la casa, y los investigadores y expertos forenses comenzaron rápidamente su trabajo. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron que la cama en la que yacía Tibor no era donde había muerto. Era para limpiar. El perpetrador lo había herido en otro lugar antes de quitarle la ropa, limpiarlo y colocarlo en la cama. Se encontraron botellas de alcohol y sustancias ilegales, que parecían haber sido consumidas en la fiesta, en el apartamento. Los oficiales de policía registraron la casa, el área circundante y el ático, pero no encontraron a Attila Vance. Sus pertenencias personales, incluidos sus documentos, permanecieron dentro del apartamento. A medida que Attila se convirtió en el principal sospechoso, los investigadores comenzaron a entrevistar a sus compañeros de trabajo mientras los expertos trabajaban en la escena del crimen. Los empleados del hotel afirmaron que tan pronto como Tibor comenzó a trabajar en el hotel, Attila lo tomó bajo su ala porque ambos eran del mismo país. No pasó mucho tiempo antes de que Attila le pidiera a Tibor que viviera con él en un apartamento cerca del hotel. Incluso planificó su horario de trabajo para que tuvieran el mismo turno. Tibor era joven y atractivo, y recibía mucha atención femenina. El problema era que, antes de enamorarse de Tibor, Van no ocultaba su preferencia por las relaciones con hombres. Según el personal del hotel, Tibor rechazó sus avances, lo que lo hizo infeliz. Alice había conseguido un trabajo en el hotel 3 semanas antes de su muerte, y Tibor comenzó a mostrar interés en ella, lo que naturalmente irritó a Attila, quien estaba celoso a pesar de saber que Tibor solo estaba interesado en mujeres. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Attila había cometido el crimen por celos y amor no correspondido. Incluso antes de que la policía descubriera los cuerpos sin vida de Tibor Ras y Alice Adams, un chico había publicado un mensaje ominoso en su página de Facebook. Escribió: «Quiero despertar de esa pesadilla». Esto se publicó a las 6:23 am, y varios amigos expresaron su preocupación, a lo que no recibieron respuesta. El mensaje convenció a los investigadores de que Attila Van estaba involucrado en la muerte de sus colegas. Esto también lo demostraba el número de heridas. Alice fue apuñalada 22 veces y Tibor 2. Además, Alice yacía en el suelo con una almohada contra su cara, mientras que Tibor estaba en la cama. Los investigadores entrevistaron a los demás miembros de la fiesta, quienes afirmaron que cuando todos se fueron, solo Attila, Tibor y Alice permanecieron en el apartamento. Esto indicaba que algo había ocurrido entre estas 3 personas en el tiempo restante antes del amanecer. Las muertes de Alice y Tibor fueron reportadas a sus familias. Lo que sucedió fue devastador tanto para las familias Adams como para las Bass. En un comunicado emitido por la familia Adams, la madre de Alice, Sarah, honró a su hija con las palabras: «Mi corazón está roto, y mi vida estará marcada para siempre por la tristeza. Extraño tanto a Alice, daría cualquier cosa por un abrazo y una sonrisa más de Alice Squeezy. La muerte de Alice ha hecho que mi familia experimente emociones extremas como el duelo, la ira y una tristeza abrumadora, y ha cambiado nuestra familia para siempre. Como madre, se supone que debes proteger a tus hijos. Y cada día y cada noche, tengo que enfrentar el hecho de que fallé. Lo más difícil de soportar es no saber exactamente qué le pasó a mi amada Alice esa noche. Por horrible que fuera conocer la verdad, sería preferible a la constante lucha en mi mente por entender la secuencia de eventos que llevaron al asesinato de Alice. No hay palabras para describir qué personalidad tan increíble y única tenía, ni cuánto amor, alegría, pasión y compasión trajo a la vida de tantas personas. Su fallecimiento es una tragedia indescriptible.
La madre Ali dijo a los investigadores que poco después de la medianoche su hija le envió un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de una amiga. La policía emitió una alerta de búsqueda para Attila Van, pero él simplemente desapareció. Intentaron rastrear su teléfono, pero fue detectado por torres de celular en la misma área que el hotel. Esto era extremadamente extraño. Tan pronto como quedó claro, Attila había estado más cerca de lo que cualquiera había imaginado todo el tiempo. El equipo de investigación pasó 2 días en la escena antes de abandonar la casa. Unas horas más tarde, el equipo forense decidió regresar a la casa y realizar pruebas adicionales. Notaron que la puerta que habían dejado abierta había sido cerrada con llave desde adentro. Cuando entraron en la habitación, notaron a Attila Van tumbado en la cama. Estaba borracho e intentó hacerse daño con unas tijeras y un cuchillo. Tenía heridas en el cuello y las muñecas. Cuando le hicieron preguntas, actuó de manera extraña e intentó demostrar algo con gestos. Fue trasladado al hospital donde los médicos aseguraron que su vida no corría peligro. La policía quedó perpleja cuando descubrió dónde había pasado Attila Van los 2 días anteriores. Había cortado una hendidura en la base del sofá-cama donde se descubrió el cuerpo de Tibor. Tomó un teléfono y varias botellas de agua y se metió dentro. Mientras los policías estaban en la escena, él permaneció dentro, escuchando y observando a través de los agujeros que había hecho. El principal sospechoso, Attila Van, fue arrestado dentro del hospital. El juicio comenzó el 9 de julio de 2012. Durante el juicio, se revelaron algunos detalles sobre el crimen brutal. La fiesta se salió de control después de que Alice, Tibor y Attila se quedaran solos en el apartamento. Los fiscales aceptaron hubo actividad sexual entre los tres, ya que se descubrió ADN de ambos hombres en los senos de la señorita Adams, hasta que un hombre declaró que recordaba que los tres estaban en la cama y que había una conexión entre ellos, pero no tenía ningún recuerdo de lo que sucedió después de eso. Insistió en que solo se dio cuenta de que había cometido un acto terrible después de despertarse por la mañana y ver a Alice en su cuerpo sin vida. Cuando se dio cuenta de que sus acciones habían matado a 2 personas, tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, declaró que tenía miedo de hacerlo solo, así que se quitó la ropa del teclado y se metió en la bañera junto a él. Incapaz de hacerse daño, movió a Tibor a la cama sabiendo que los buscarían. Abrió la base del diván y se escondió dentro. Mientras se escondía allí, incluso pudo actualizar su página de Facebook. Sollozaba fuertemente en la oscuridad mientras el fiscal Richard Widom explicaba los hechos del caso a los jurados. Según el señor Widom, 2 jóvenes fueron asesinados de manera violenta e injusta por este acusado. Aunque se han discutido otros casos, es difícil encontrar palabras para describir lo que ocurrió en este caso, aparte de decir que fue trágico que los jóvenes encontraran la muerte de esta manera. Según el señor Widom, Tibor Bass tuvo relaciones con empleados del hotel, y no hay evidencia de que alguna vez haya tenido una relación sexual con Attila Van. Sin embargo, Attila Van parecía tener sentimientos por Tibor Quintobeas y actuaba de manera ligeramente posesiva hacia él. El tribunal escuchó que Band estaba celoso de ti y que solo unos días antes del crimen tuvo un ataque de rabia contra su víctima durante una sesión de team building, cuando tomó una foto en la que Band no estaba presente. La situación alcanzó su punto máximo cuando la banda se enteró de que Tibor Sento había sido aceptado en un curso universitario en Hungría y se iría de Gran Bretaña a finales de mes. La gota que colmó el vaso pudo haber sido que Attila Van no soportaba ver a Tibor y Alice besándose, y en un ataque de celos, los mató a ambos. Además, el fiscal Richard Widom declaró en el tribunal que Attila Van fue encontrado desnudo en la cama individual. Tenía heridas en las muñecas, los antebrazos y el cuello. Estaba claro que se había escondido en el diván del doble cama. Debió haber estado presente durante la visita del patólogo, la remoción de los cuerpos y el examen de la escena por parte de los investigadores forenses. Tenía la previsión de ocultarse eficazmente y permanecer indetectado durante su estancia en el lugar. Tras el caso, el inspector detective John Finch declaró fuera del tribunal que la policía no había sido negligente al no mirar debajo de la cama. Él declaró: «He revisado esto con la alta dirección varias veces. Fue algo inusual y extraño para que una persona hiciera. Desafía la credulidad». Afirmó que levantar las camas para buscar personas que no estaban presentes resultaría en la pérdida de evidencia forense crítica. Tibor Bass y su madre, Rosalia, rindieron homenaje a su hijo. Su declaración incluía las siguientes palabras: Tibor era un joven que disfrutaba de la música y las artes, reparando aparatos y practicando trucos de freestyle en su bicicleta BMX Daisy. En casa, siempre era creativo y disfrutaba experimentando con computadoras, como construir altavoces estéreo con cartón y cables viejos.
Tenía una pasión por la fotografía y gastó su primer sueldo en una cámara profesional. Tibor era constantemente amigable, servicial, solidario, accesible, extrovertido y confiable. Tenía muchos amigos en Hungría y el Reino Unido. El 11 de agosto me enteré de que dos jóvenes inocentes de 20 años, mi hijo Tibor y su amiga Alice, habían sido asesinados. Me enteré de que el amigo de T se había quitado la vida. Era imposible y devastador creer que un evento así pudiera ocurrir. Antes de eso, me dio consuelo saber que Tibor había hecho un buen amigo en Londres que era maduro, amable e inteligente. Su amigo me prometió personalmente que cuidaría de mi hijo y que no dejaría que le pasara nada. Confié en él y lo vi como uno de los míos. Esa es otra razón por la que la noticia del asesinato de mi hijo fue tan desgarradora. A lo largo de la investigación policial y el juicio, tuve que revivir los horrores de esa noche, lo que solo aumentó mi tristeza. No hay palabras para describir la agonía y la pérdida que nuestra familia experimentará por el resto de nuestras vidas. Hasta que se declaró culpable, Attila Van afirmó que no podía recordar los eventos de esa noche horrible. El 18 de julio de 2012, el 17 de agosto, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado condenó a Attila Van, de 32 años. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Tendrá que cumplir 26 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en el estado de Georgia. Nadie ha visto a la abogada indiana de 31 años desde las 7:17 p.m. el 24 de febrero de 2022. Una cámara de vigilancia la captó fuera de la casa de su suegra en Johns Creek. La policía y su familia han hecho esfuerzos significativos para determinar a dónde fue Sierra y qué le sucedió. Sierra Locklear de Cleveland, Georgia, era una mujer alegre y ambiciosa. Sierra quería que la gente la tomara en serio, dijo su madre, Kelly Locklear. Entonces, ella era dura. Siguió los pasos de su madre, que era asistente legal. Se convirtió en abogada. Sierra creció en Georgia y aspiraba a vivir en Atlanta algún día. Kelly, nativa de Georgia, afirmó que Atlanta siempre había sido su plan. Para llegar allí, Sierra tuvo que dejar Georgia. Asistió a la Universidad de Tennessee para la universidad antes de asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Florida. Sierra eventualmente se convirtió en abogada y se especializó en defensa de seguros. Kelly describió a su hija de la siguiente manera: superó y siguió adelante. Kelly también afirmó que era feliz, enérgica y cariñosa. Estaba extremadamente motivada en su carrera. Sierra conoció a Xavier Brealand en Tinder en octubre de 2020, y su relación despegó rápidamente. La pareja se casó después de 6 meses. Sierra ya estaba embarazada en este momento. Según los registros judiciales, Sierra ayudó a Xavier con sus problemas legales con su exesposa. Después de un tiempo, los recién casados decidieron mudarse a Carmel, Indiana, para comenzar allí sus nuevas vidas. Sierra comenzó a trabajar en un bufete de abogados y tuvo un hijo llamado Jackson a finales de 2021. Desde afuera, Xavier y Sierra parecían la pareja ideal. Sin embargo, sus problemas de pareja comenzaron poco después de conocerse. Shelby Campbell, la prima de Sierra, dijo que los problemas de la pareja comenzaron después de su primera cita. Sierra le informó a Xavier que no quería seguir comunicándose con él, pero su futuro esposo no era el tipo de persona que podía manejar el rechazo. Si Xavier aparecía sin invitación en su apartamento y se sentaba cerca de su puerta, comenzaba a enviarle mensajes amenazantes porque la había visto con otro hombre. Sierra amenazó con contactar a las autoridades y no se detenía. Finalmente, le dio otra oportunidad. 6 meses después, se casaron. Shelby y Sierra eran mejores amigas que se enviaban mensajes de texto todos los días. Sierra le expresó sus sentimientos, afirmando que tenía miedo de su esposo. Por ejemplo, uno de sus mensajes decía: «Bueno, estoy luchando con esto de una manera muy grande. No quiero rendirme con alguien a quien amo y abandonarlo a él y a nuestra familia. Sin embargo, creo que el comportamiento está deteriorándose». Entonces, si así están las cosas ahora, ¿cómo serán en el futuro? Además, solía sentirse mal cuando decía cosas feas. Y últimamente ni siquiera se siente mal por sus acciones. Me está culpando, como si lo hubiera hecho porque tú me obligaste. Sierra declaró que su esposo sería responsable si algo le sucediera. Shelby afirma que a menudo le decía a Sierra que dejara a su esposo, pero Sierra entendía que si iba a dejarlo, necesitaba hacerlo de manera estratégica.
Aquí hay otra captura de pantalla de la conversación de texto entre Shelby y Ciara. Ciara estaba obviamente asustada de su esposo. Shelby Campbell declaró que los mensajes que compartió eran solo algunos ejemplos de lo que estaba sucediendo entre Ciara y su esposo. Ella llamó a la policía varias veces. La policía fue llamada a su casa en Georgia y Nana varias veces. Campbell declaró que para cuando llegaba la policía, ella ya se había calmado lo suficiente como para decirle dónde estaba mintiendo. Shelby afirmó que después de uno de esos incidentes, un investigador llamó a la madre de Ciara e informó que sabía que ella estaba mintiendo sobre lo que estaba sucediendo cuando llamó al 911 y que había visto el mismo patrón muchas veces antes. Estaba preocupado por lo que le pasaría. Ciara se estaba preparando para dejar a su esposo. Abrió una cuenta bancaria secreta y transfirió dinero allí. Los mensajes tuvieron un fuerte impacto en la mujer. Ciara declaró que amaba a su esposo pero no podía permitirse quedarse en la relación. Sus padres, Kelly y Nick Locklears, eran conscientes de que la situación familiar de su hija estaba lejos de ser ideal. Querían que Ciara rompiera con Xavier y le aseguraron que siempre podría regresar a un lugar seguro, es decir, su hogar. El fatídico viaje de Ciara a Georgia comenzó cuando ella y Xavier cargaron a su bebé y a su gran perro en el Volkswagen Tiguan blanco de 2017 de Ciara y condujeron 11 horas hacia el sur. Según su familia, Ciara llegó a la casa de sus padres el 19 de febrero. Pasó la noche con familiares que no la habían visto desde que se mudó a Indiana. Parecía un viaje rápido para ver a su familia. Sin embargo, Ciara decidió que ya no volvería a Indiana. Xavier también estaba interesado en el viaje porque su madre vivía en Georgia, sin embargo, él no sabía que Ciara no volvería. Le informó a su madre que iba a buscar trabajo en Georgia. También les había informado a sus padres que el comportamiento abusivo de su esposo estaba empeorando y que se estaba divorciando. Ciara apareció en la casa de Nick y Kelly en Cleveland, Georgia, el sábado 19 de febrero. La mujer permaneció en la casa de sus padres hasta el domingo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Reiteró que quería divorciarse de su esposo y que no regresaría a Indiana. El domingo 20 de febrero, Ciara salió de la casa de sus padres para recoger a su hijo Jackson de la casa de su suegra en Johns Creek, Georgia, que está a aproximadamente 1 hora de distancia. Shelby Campbell declaró que uno de los últimos mensajes de texto que recibió de su prima decía: «Estoy en la casa de la mamá de Xavier. No me va a dar a Jackson, así que lo estoy esperando antes de irme». El lunes 21 de febrero. A las 11:17 p.m., Ciara le envió un mensaje de texto a su padre Nick. «Volveré por la mañana si está bien». «Por supuesto. Está bien». «No necesitas preguntar», Nick le respondió. Nick declaró que al día siguiente, cuando no había tenido noticias de Ciara, intentó contactarla de nuevo. Y ella dijo que todo estaba bien. Ella mencionó que se había sentido un poco enferma. Nick dijo que la contactó de nuevo el miércoles para ver si se sentía mejor. No obtuvo respuesta. Le envió un mensaje de texto nuevamente el jueves 24 de febrero. Nadie respondió. Para el viernes, los Locklears estaban preocupados porque Ciara no había respondido, lo cual era inusual. Luego, el sábado por la noche, 26 de febrero, Nick recibió una llamada de un número desconocido de Indiana. «No entré en pánico de inmediato porque asumí que todavía estaban en Georgia», dijo Nick. «Entonces respondí y dijeron que era la policía. Y fue entonces cuando me informaron que estaba desaparecida». El policía declaró que el esposo de Ciara la había reportado como desaparecida. La familia estaba conmocionada. Asumieron que Ciara todavía estaba en Georgia, aunque no había respondido a sus mensajes, lo cual era inusual en ella. Shelby Campbell está perplejo porque no contactó a nadie para preguntar sobre su seguridad. No contactó a nadie. No nos informó en absoluto. Después de hablar con la policía de Carmel, el padre de Ciara la llamó, y Xavier respondió. Así describió Nick su breve conversación con el esposo de su hija desaparecida. Le pregunté: «Si Xavier, dime la verdad, ¿qué está pasando? Ciara me dijo que si algo le pasaba tú eras el responsable, así que solo dime la verdad». Luego colgó, diciéndome que me fuera al infierno. Nick luego llamó al padre de Xavier, quien vivía al lado de Ciara y Xavier en Carmel. El padre respondió: «No, nunca la vi», como había dicho Nick. Según un comunicado de prensa emitido el 2 de marzo por el Departamento de Policía de Carmel en Indiana, Xavier Breland reportó a Ciara como desaparecida en su oficina el sábado 26 de febrero de 2022. Durante la investigación, los detectives descubrieron una grabación de video que mostraba la última ubicación conocida de Ciara. El 24 de febrero a las 7:17 p.m. Ella estaba en la casa de su suegra en Georgia. No ocurre nada inusual durante el video.
Según el informe oficial de persona desaparecida del Departamento de Policía de Carmel, Ciara salió de su casa en la subdivisión Bruxton Park of Carmel en Carmel, Indiana. Poco después de las 10 p.m., el 25 de febrero, caminó a la tienda cercana. Se informó que llevaba una blusa negra y pantalones cortos morados en temperaturas cercanas a los 20 grados esa noche. Según la policía, Ciara nunca llegó, y no hay video de vigilancia de ella entrando en la tienda. También estaban preocupados porque había dejado su teléfono, el teléfono del trabajo y el teléfono desechable, junto con su identificación, tarjetas de crédito y su hijo de 5 meses. Los miembros de la familia declararon que ella tenía un teléfono desechable para contactarlos en caso de emergencia. No había evidencia del regreso de Ciara a Indiana. Su familia sabía que ella quería quedarse en Georgia. Además, Ciara no se habría ido sin informarlos. Aún más sospechoso era que hubiera abandonado a su hijo de 5 meses. Su madre pensó que todo sonaba absurdo. Kelly Locklear declaró que a su hija le confesó que la pareja estaba teniendo serios problemas financieros y acusó a su esposo de ser abusivo con ella y de usar a su hijo como palanca para que se quedara con él. Kelly dijo que ella y su esposo supieron que su hija estaba muerta después de que la policía llamara para informar que Ciara había desaparecido, dejando a su hijo atrás. Ella definitivamente se ha ido. Kelly dijo: Eso fue lo primero que dijo mi esposo cuando la policía llamó después de que Xavier reportó su desaparición y el oficial dijo que ella se había ido sin llevar al bebé. Se negó a ducharse o a dejar que alguien más cuidara al bebé. Kelly describió a Ciara como una madre dedicada que vivía para cuidar a su hijo. Ella afirmó que Ciara se despertaba cada hora o dos para revisar a su hijo, que tenía un sarpullido. Entonces, cuando dijeron eso, mi esposo dijo: No hay manera de que mi hija no hiciera eso. Si ese es el caso, y me estás diciendo que está desaparecida y que el bebé no está con ella, entonces mi hija murió. Kelly dijo que no lo dejaría. El 28 de febrero de 2020, 2 días después de reportar a Ciara como desaparecida, Xavier notó a los oficiales de policía en su puerta. Según los documentos judiciales, un arma de fuego se disparó accidentalmente en una casa en Baldwin Lane. Xavier le dijo a los investigadores que estaba moviendo un árbol de Navidad en el garaje cuando escuchó un disparo y salió corriendo. Luego regresó al garaje, encontró el arma y la descargó. Llamó a la policía e informó del incidente. Los investigadores descubrieron 2 armas diferentes en su casa. La policía no reveló si había alguna evidencia de que Xavier estuviera involucrado en la desaparición de Ciara. Sin embargo, su historial criminal fue rápidamente revelado. Según los registros judiciales, Xavier fue condenado por cargos de robo con allanamiento de morada en 2005. También fue inusual que Xavier reportara la desaparición de su esposa solo al día siguiente, después de que supuestamente no regresara a casa tras ir a la tienda. Unos días después de que la policía recibiera un informe de persona desaparecida, Xavier fue identificado como una persona de interés en la desaparición de su esposa. Lo arrestaron por cargos no relacionados. La policía descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por acoso agravado en el condado de Kuwait. Fue extraditado a Georgia para enfrentar los cargos. Según los registros judiciales, colocó un rastreador dentro del peluche de su hija para localizar a su madre, su ex esposa. El caso surgió de una disputa de custodia entre la expareja. El viernes, 2 semanas después de que Ciara desapareciera, voluntarios de la policía, familiares y amigos buscaron en varios vecindarios de Johns Creek. Su enfoque estaba en los vecindarios a lo largo de Medlock Bridge Road, donde la policía sospechaba que Ciara había viajado durante su estancia en Georgia. Además de repartir volantes, el Departamento de Policía de Johns Creek instaló letreros electrónicos en 2 ubicaciones a lo largo de Kimball Bridge Road, solicitando la ayuda del público. También han contactado a varias empresas de letreros electrónicos comerciales para ayudar a difundir la imagen e información de Ciara por todo el área metropolitana de Atlanta. La familia pidió a cualquiera que haya visto el Volkswagen Tiguan blanco 2017 con la matrícula de Georgia RMB 5869. Durante ese tiempo contacta a la policía. La matrícula del vehículo estaba enmarcada por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. La policía dijo que los investigadores forenses registraron el coche en busca de pruebas y luego lo liberaron. La última ubicación conocida de Ciara fue en la casa de su suegra en Georgia, por lo que la policía asumió que su desaparición estaba relacionada con algo que ocurrió en esta casa. Rastrearon la ruta de Xavier de regreso a Indiana.
pero no pudieron confirmar que Sierra estuviera en el coche. Xavier fue el único que salió del Volkswagen blanco en las gasolineras y tiendas. No está claro cuánta cooperación proporcionó la madre de Xavier Valance durante la investigación en curso. Sin embargo, los funcionarios de la ley confirmaron que se recogieron pruebas de la residencia utilizando una orden de registro en su búsqueda de respuestas. Los investigadores de Johns Creek utilizaron profesionales forenses y perros rastreadores para llevar a cabo la búsqueda. El énfasis estaba en encontrar posibles manchas de sangre, signos de una lucha, o cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos que rodearon la visita de la pareja. A pesar del uso de una unidad canina, las autoridades informaron que la búsqueda no arrojó ninguna pista de olor discernible en la residencia. Los detalles de las pruebas recopiladas durante la búsqueda siguen siendo desconocidos, ya que el caso todavía se está investigando. En marzo de 2022, los investigadores obtuvieron un video de la cárcel que muestra a Xavier Valance diciéndole a sus hijos que Sierra no volvería a casa porque había sido secuestrada. Esto contradice su declaración a la policía de Carmel sobre "alguien secuestró a mi esposa", le dijo a uno de sus hijos al final de la llamada. ¿Sabes lo que significa secuestrar a un adulto? No volverá a casa. Sin embargo, Xavier fue ingresado en la cárcel del condado de Coweta en Georgia el 16 de marzo de 2022. Después de ser extraditado de la cárcel del condado de Hamilton por acoso agravado, el caso no estaba relacionado con la desaparición de Sierra. El cargo se originó en un incidente en Georgia en marzo de 2021, en el que colocó un dispositivo de rastreo para acosar a la madre de su hijo. En ese momento, la mujer a la que siguió tenía una orden de restricción en su contra. En agosto de 2022, fue declarado no culpable. Sin embargo, fue arrestado nuevamente y extraditado a Indiana. Esta vez que el cargo fue por posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente grave y violento. En la audiencia inicial de Brooklyn suplicó al juez que redujera su fianza a un nivel que su madre pudiera pagar. El tribunal redujo su fianza a $35,000 con 0 centavos, mientras los fiscales querían aumentarlo a $50,000 con 0 centavos. Todo lo que necesitaba era una oportunidad para volver a encarrilar mi vida. Valance informó al juez. Valance declaró que podría conseguir un trabajo como camionero si lo liberaban de la cárcel. Después de revisar el caso, el juez fijó la fianza en $100,000 con 0 centavos. En febrero de 2023, Xavier Valance fue liberado tras pagar la fianza. Esta decisión judicial tuvo consecuencias, de las cuales hablaré más adelante. Fue interrogado repetidamente sobre la desaparición de Sierra, pero negó cualquier implicación en ella. Su versión no ha cambiado. Desapareció después de ir a la tienda. Se han sugerido varios lugares para la búsqueda de pruebas en la desaparición de Sierra Valance. Georgia, por sí sola, tiene más de 85 acres de parques estatales, casi 2 millones de acres de tierras, gestionadas por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, y más de 300 acres de tierras no desarrolladas. El condado de Fulton contiene 440 acres de parques. También hay cientos de miles de acres de servidumbres de ferrocarril y servicios públicos, tanto activas como inactivas. Claudia tiene 37.295.3, acres en total. Aproximadamente el 15% al 20% están cubiertos de vegetación. Sierra Valance y su esposo conducen por áreas distintas a Tennessee, Kentucky e Indiana. Según el teniente de policía de Johns Creek, Gregory Todd Hood, si supiéramos su última ubicación exacta conocida, dirigiríamos la investigación en consecuencia, sin entrar en detalles. Kelly Locklear declaró que las fuerzas del orden han recopilado pruebas y declaraciones de múltiples estados, pero son esencialmente piezas de un rompecabezas sin una imagen completa. Algunos artículos fueron retirados de la casa de la madre de Xavier, según documentos judiciales de un caso civil en el que la madre de Xavier demandó a la hermana de Xavier. La unidad de investigación de la escena del crimen retiró la alfombra y el colchón de la casa de la madre de Xavier el 21 de abril de 2022, como parte de su investigación. Según los documentos del litigio civil familiar, el bebé Jackson, de 5 meses, fue puesto bajo cuidado del Estado inmediatamente después del arresto de Xavier Valance, el 1 de marzo. Los padres de Sierra, Nick y Kelly Locklear, desde entonces, han podido pasar tiempo con el bebé y están trabajando para llevarlo de vuelta a Georgia. Se han llevado a cabo múltiples búsquedas organizadas durante el último año, algunas de las cuales se centraron en áreas específicas, pero nadie sabe qué le sucedió a la nueva madre. Mientras los investigadores continúan recopilando los hechos, los oficiales han estado ocupados repartiendo volantes e incluso utilizando letreros electrónicos
para crear conciencia. La policía describe a Ciara como una persona de 5 pies de altura, que pesa aproximadamente 120 libras y tiene el cabello rubio. Tiene 3 pequeños árboles tatuados en su dedo anular, una flecha del estado de Florida en su muñeca izquierda y un estallido de sol en la parte izquierda de su caja torácica. La pareja estaba conduciendo un Volkswagen Tiguan blanco de 2017 con la matrícula de Georgia RMM 5869. El marco de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Florida rodea la matrícula. Se pide a cualquier persona que la haya visto allá o su coche en febrero que se ponga en contacto con la policía. Xavier es la única persona de interés que la policía ha identificado públicamente desde la desaparición de Ciara, pero no se han presentado cargos. Su familia está convencida de que él sabe lo que le pasó y que es el único que puede proporcionar las respuestas que necesitan para encontrar paz. Finalmente, que Ciara descanse en paz. Kelly Locklear cree que el cuerpo de Ciara podría estar en Georgia, Tennessee, Kentucky o Indiana. Ella está suplicando a los leñadores y pescadores que estén atentos en esos estados y que contacten a las autoridades si tienen alguna información. A los padres de Ciara ahora se les ha otorgado la custodia del hijo de la pareja. Como mencioné anteriormente, si Xavier Berland fue liberado bajo fianza en un caso que involucraba armas de fuego ilegales, el juicio estaba programado para el 28 de diciembre de 2023. Pero Xavier Berland no se presentó en la corte, y su paradero es desconocido. Se ha emitido una orden de rearresto a su nombre, y las fuerzas del orden están trabajando arduamente para encontrarlo. Este último desarrollo complica aún más el ya desconcertante caso de la desaparición de Ciara. La orden describe a Xavier Berland como un hombre negro de 6 pies de altura, que pesa 160 libras, con cabello castaño y ojos verdes. El FBI se ha unido a la búsqueda de la mujer desaparecida, pero su cuerpo aún no ha sido encontrado. Esto, combinado con la reciente desaparición de Xavier, ha resultado en numerosas preguntas sin respuesta. Kelly Locklear, la madre de Ciara, ha declarado públicamente que cree que Ciara temía a Xavier y no tenía intención de regresar a Indiana con él. Con ambas personas desaparecidas, el caso se ha vuelto aún más urgente. El juicio por el cargo de armas de Xavier ha sido pospuesto varias veces. Y las fuerzas del orden y la familia de Ciara ahora están pidiendo ayuda al público. Están buscando cualquier información que pueda ayudarles a encontrar a Xavier y Ciara, con la esperanza de arrojar luz sobre las extrañas circunstancias que rodean sus desapariciones. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.